Capítulo 28, escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 28 dice, Jehová. Escuche, dice Jehová. Jehová. Escuche, dice Jehová. Perdón, a ti clamé, oh Jehová. A ti clamé, oh Jehová. Escuche lo que está diciendo. A ti clamé, oh Jehová. Roca mía. No te desentiendas de mí. ¿Alguna vez usted se ha sentido que alguien se desentendió de usted cuando no debería hacerlo? Y mucho más Dios dice, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero maldad está en su corazón. ¿Conoce a alguien que habla una cosa pero piensa otra? ¿Conoce a alguien que te dice una cosa de frente pero a tus espaldas es otra cosa? Bueno, escuche, aquí dice, los cuales hablan paz a sus prójimos, pero maldad está en su corazón. Escuche, dice, dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. ¿Conoce a alguien que te dice algo y hace otra cosa diferente a lo que te dijo? Una cosa es lo que te dice y otra cosa es lo que hace. ¿Conoce a alguien así? Escuche, él dice, dale conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Porque no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. Escuche, Salmos capítulo 28 comienza con una plegaria o una oración pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda a Dios. Y en esta primera sección de Salmos capítulo 28, como en otras secciones de Salmos, podemos ver al salmista David clamar a Dios. Y podemos ver abrir su corazón de forma sincera al Dios de los cielos. Ahora escuche, porque yo creo que algunos de ustedes se sentirán identificados con la forma en la que David oraba. David clama, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Con esta apertura en el Salmo capítulo 28, David estaba confiado y esperanzado. Y así nosotros cuando oramos estamos confiados y esperanzamos, con la fe puesta en Dios. Y por eso Él le da un título y le dice, tú eres mi roca. Así que en la presente temporada de David, que era llena de dificultades, y aunque la Biblia no posiciona específicamente los acontecimientos o los hechos de David en aquel punto de su vida, sé una cosa, sé que David estaba atravesando momentos difíciles. Por eso decía esto con esperanza. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Pero en el momento, aunque él clamaba, estaba confiado y esperanzado en que Dios le respondía o en que Dios estaba escuchando su oración, él sentía que Dios se había desentendido de él. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios se desentiende de ti, que se olvidó de ti, que tu clamor no llegó lejos o parece no ser escuchado, o que Dios simplemente no responde? Pues David lo sintió así, pero su clamor estuvo confiado y lleno de esperanza. Por eso él decía, Jehová, oye la voz de mi ruego cuando clamo, no te desentiendas de mí. Oh Jehová, roca mía. Oh Jehová, roca mía. Mire, él dice, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. En su angustia, David sentía que su muerte o la tumba estaba cerca.
que si Dios no intervenía, no viviría mucho tiempo. Y quizás así pasa en nuestra vida, que sintamos que si Dios no responde a nuestra oración, rápido no habrá solución, no habrá respuesta. Entonces entiendo que la necesidad del clamor de David tenía un sentido de urgencia. Bueno, hoy te está hablando Dios, Agner. Dios te bendiga, Cristi. Escuche, él sentía que si Dios no intervenía de forma inmediata, no viviría mucho tiempo. Así que me imagino que David estaba en algunos de esos momentos en los que fue perseguido. Así que David necesitaba lo opuesto a ser dejado por Dios. Necesitaba que Dios estuviera con él. Era lo que David necesitaba y era lo que David anhelaba. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. En otras palabras más sencillas, él estaba diciendo: Señor, yo he clamado a ti, no te olvides de mí y tampoco me dejes, porque si me dejas, estoy próximo a perder esta batalla, estoy próximo a morir. Quédate conmigo, tienes que estar conmigo. Y yo sé que algunos de nosotros en situaciones o probablemente en situaciones pasadas o actuales podemos sentirnos identificados con él. En su angustia, David sentía que la situación lo iba a vencer y que si Dios no obraba pronto, él sería vencido por ella. Probablemente David estaba en alguna enfermedad profunda o alguna situación difícil, pero lo que sí puedo ver en estos primeros versos de Salmos capítulo 28 es que tenía desesperación. Desesperación. Así que usted y yo a veces podemos hacer un clamor desesperado. Él quería que la desgracia fuera evitada, no sea que dejándome tú, sea yo semejante a los que descienden al sepulcro. Él quería evitar una desgracia en su vida y por eso clama. Necesitaba que Dios lo escuchara y que no guardara silencio. Mire, hay situaciones en nuestra vida en las que Dios parece ser sordo cuando la oración no recibe respuesta. Voy a volverlo a decir. Hay situaciones en nuestra vida en las que Dios parece ser sordo cuando no recibimos respuesta. Y que calla cuando necesitamos liberación. Y que calla cuando necesitamos liberación. Pero sabe, algo maravilloso es que Dios siempre responde. Y que aunque el momento de la petición y el momento de la respuesta no suelen ser de inmediato siempre sus respuestas, Él siempre responde. Y ahora Él dice: cuando clamo a ti, alzo mis manos hacia tu templo. Él sabía hacia dónde orar. Escuche, vuelvo y le repito, Él sabía hacia dónde orar. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué eso es importante? ¿Hacia dónde orar? Porque Él ponía las manos hacia su templo, y eso en el tiempo antiguo no era cualquier cosa. De hecho, los israelitas o los hebreos lo siguen practicando hoy. Los hebreos siguen practicando algo, y es que ellos siempre que van a orar apuntan hacia Jerusalén, en cualquier país donde estén. ¿Por qué ellos hacen eso, Pastor William? Eso es un gesto que expresa dirección y que saben que su oración está con una intención clara hacia quién la están llevando. ¿Y por qué eso es importante para nuestra vida hoy, William? Pastor William, porque usted sencillamente tiene que saber hacia quién está orando. Usted no está orando a cualquier persona. Usted no le está pidiendo una petición a cualquier persona. Usted le está hablando al Dios de los cielos, al Todopoderoso, al que no le falta nada, al que tiene poder para obrarlo todo, al que tiene poder para obrarlo todo, para cambiarlo todo. Es Él. Ahora Él dice:
no me arrebate juntamente con los malos. Verso 3. Ahora, escuche, David sabía algo que tú y yo debemos saber, que nuestra vida es diferente a los que hacen iniquidad. Y pidió que lo tratara de una manera diferente a los malos. Mire, Dios no es clasista, excluyente, pero siempre hará una diferencia notable entre el que guarda su palabra, sus mandamientos y hace su voluntad y el que no. Y David pide ser tratado como aquel que guarda su voluntad, sigue sus mandamientos y guarda su camino. Agner, Dios te bendiga. Entonces yo entiendo algo. Que no es que Dios tenga cierto trato especial con algunos sí, con otros no, sino que nosotros alcanzamos más pronto la bendición por haber guardado su palabra. O mejor dicho, la bendición nos alcanza más pronto a aquellos que guardamos y hacemos su voluntad. David pidió que se fuera tratado de una manera diferente a los malos porque él se había comportado de una forma diferente. Se lo pongo en términos sencillos. Un padre siempre premiará al hijo obediente antes que al desobediente. Y aunque a ambos les dé su alimento, aunque a ambos les dé la comida y lo necesario, al obediente recibirá mayor recompensa. Siempre recibirá mayor recompensa. Al desobediente le costará lágrimas, le costará mucho, pero al obediente consigue las cosas con mayor facilidad. ¿Me sigue? Dígame amén si me entiende la idea. Así que yo entiendo que Dios tiene un trato no preferencial, pero sí diferente con sus hijos. Sí diferente para con sus hijos. Por eso David dice, no me arrebate juntamente con los malos. Porque David felizmente reconocía que su vida era diferente a los que hacían iniquidad. Y pidió que Dios lo tratara de una manera diferente a como trataba a los malos. Como trataba a los malos. Y a veces a la gente le cuesta comprender que Dios, como decimos siempre, Dios es bueno. A la gente le cuesta comprender que Dios es bueno, pero también es justo. Y a cada uno dará Dios lo que cada uno sembró. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si nuestras obras sean malas, no podemos esperar recompensas buenas. Si nuestras obras son malas, no podemos esperar recompensas buenas y viceversa. Si yo siembro bien, voy a recibir bien. Si siembro mal, voy a recibir mal. Por eso el consejo de la Biblia dice, no devolviendo mal por mal, sino antes no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque lo que el hombre mismo sembrara, eso a sí mismo segará. Y eso es la justicia divina. Eso es una ley que no falla. Así que cada uno recibe lo que merece. Entonces David, basado en este principio, dice, Señor, no me arrebate juntamente con los malos. David felizmente sabía que era diferente a los que hacían iniquidad y pidió que Dios lo tratara de una manera diferente. Porque él sabía que habían unos que decían, escuche lo que decían ellos, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero maldad está en su corazón. Le hablaba hace unos minutos de que si conocía a alguien que dijera una cosa e hiciera otra, de que por las espaldas se mostrara tu amigo, pero a tus espaldas hiciera cosas contra ti. Y David comenzó a notar que había gente que era falsa en sus palabras y que lo que escondía era maldad en su corazón. Que aunque venían con palabras suaves, aceitosas, de amor fingido, simplemente eran engañosas. Mire, las palabras engañosas suelen ser como una red en la que algunos caen. Las palabras engañosas usadas con astucia, así las usa Satanás, así las usa el enemigo. Siempre le usará palabra astuta. Ese es su oficio y es como una red que es lanzada sobre nuestra vida. Y muchos de nosotros quizás hemos caído en esas palabras que algunos han hecho con nuestra vida y hemos sufrido las consecuencias, al darnos cuenta después que lo que decían era una cosa y lo que hacían era otra.
que lo que había era engaño en sus palabras. Mire, él dice, dales conforme a su obra. Aquí David oraba para que Dios aplicara su juicio severo sobre aquellos que habían sido malvados para con su vida, que habían hablado paz a su vida, pero maldad estaba en su corazón. Así que David no pide un trato especial para su vida, simplemente pide que Dios obre según su justicia. Mire, David usa 4 frases diferentes aquí. Primero, dale conformes a su obra. Segundo, conforme a la perversidad de sus hechos. Tercero, conforme a la obra de sus manos. Y cuarto, dale su merecido. Y uno pudiera pensar que estos versículos son simplemente vengativos, pero no lo son. David expresa con palabras de protesta, porque él había sido tratado con injusticia, que había sido tratado con gente que tenía palabras suaves, pero obras malas. Y él sabía que necesitaba que el juicio moral de Dios fuera ejecutado sobre ellos, para él poder ser libre de esa gente. Y pudiera parecer algo y a veces se nos cuesta entender que un Dios tan bueno haga esas cosas, pero cada uno recibe lo que siembra. Cada uno recibe lo que siembra. Eso no anula el hecho de que si alguien se arrepiente genuinamente, por más malo que sea, Dios lo perdona y obra en su corazón y en su vida y lo cambia. David Díaz, Dios te bendiga. Dales conforme a su obra. Dale su merecido. Vuelvo y le repito, si usted va a hacer una oración porque está sufriendo hechos injustos por la gente que está a tu alrededor, David no ora con un corazón vengativo. David ora con palabras que expresaban protesta por la injusticia. En palabras sencillas, él estaba diciendo, Señor, mira lo que están haciendo conmigo, es injusto. Aplica tu justicia con ellos. Tú me conoces a mí, conoces lo que yo he hecho. No te pido un trato especial, pero conoces que sus obras son malas y que su corazón y sus hechos son perversos. Obra y a justicia. Siempre podemos clamar por la justicia de Dios. Eso sí, debe hacerse esa oración sin un corazón vengativo, solamente pidiendo la intervención divina de Dios sobre nuestras vidas. Sobre nuestras vidas. ¿Me sigue? Dígame amén en los comentarios. Él dice, es que ellos tienen un problema evidente, porque por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. David estaba diciendo, ellos no han hecho lo que a ti te agrada. Aquí está la evidencia, ellos no han hecho lo que a ti te agrada. David parece expresar lo que está escrito en Romanos capítulo 1, verso 20, 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación, siendo entendida por medio de las cosas que fueron hechas. De modo que no tenemos excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya lo repito, Jenny. Romanos capítulo 1, verso 20, verso 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas que fueron hechas. De modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Usted sabía que hay gente que no le da gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Creyendo ser sabios, sigue diciendo, se hicieron necios. Y gente así. Y Dios obra según su justicia. Mire, Él dice, Él los derribará y no los edificará. Mire, la gente que se olvida de Dios, Dios se olvida de ella. O mejor dicho, la gente que se olvida de Dios, Dios no se olvida de ellos, pero promete dar lo que merecen a quienes lo rechacen. Así sí, escuche, los que se olvidan de Dios, Dios no se olvida de ellos, pero Dios promete darles lo que merecen a quienes lo rechacen. A quienes rechacen a Dios no les puede ir bien. A los que rechazan la gracia abundante que es para todos, a los que rechazan su misericordia. Y esa gente se había levantado contra David. David simple y sencillamente pide que Dios obre en justicia. Verso 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Note algo. Primera sección, Él dice, no te desentiendas de mi oración. Porque si te olvidas de mí, si me dejas tú, seré como aquellos que descienden al sepulcro. Estoy pronto a morir. Hazme justicia de aquellos que me persiguen sin causa y que me hacen mal y me hacen daño, que hablan con su boca palabras bonitas, pero por dentro su corazón y sus hechos están llenos de maldad. Hazme justicia, Señor, castígales conforme a tu obra. Si ellos se han olvidado de ti, yo no. Y ahora Él dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. En otras palabras, David empieza orando y cierra este salmo con una respuesta. Entonces se entiende un principio, que si oro, hay un tiempo para orar y otro tiempo para recibir su respuesta. Así que quiero que escribas esta mañana en los comentarios, yo recibiré respuesta a mi oración. Recibiré respuesta a mi oración. Él oyó la voz de mi ruego, dijo David. Quiero que escribas, Él oyó mi oración. Él oyó mi oración. Él oyó mi oración. Y no sé si hay alguno esta mañana que esté sufriendo injusticia, que esté sufriendo dolor o engaño por parte de quienes lo rodean como David. Pero Él oyó tu oración y recibirás tu respuesta. Él oyó mi oración. Él oyó mi oración. Amén. Susi, Él oyó tu oración y obrará en justicia. Ahora Él dice, Jehová mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Escuche, en Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Cuántos quieren ser ayudados por Dios? ¿Cuántos quieren ser ayudados por Dios? En Él confió mi corazón y fui ayudado. Jehová oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ahora, bendito sea Jehová, dice, que oyó la voz de mis ruegos. En su angustia David clamó a Dios y ahora alaba al Dios que escuchó y respondió su oración. Y Él dice, convirtiéndose Dios en Él, en la fortaleza y en el escudo de David. Mire, de repente la oración que David estaba haciendo se convierte en un acto de alabanza y en un acto de adoración. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Con mi cántico le alabaré. Esto enseña otro principio. ¿Qué haces una vez que Dios te respondió? ¿Qué haces una vez que Dios te respondió? Juan, ya vamos a orar por ti, amén. Quédate que ahí conmigo, ya vamos a orar por ti. Fran Mendoza, Dios te bendiga. Escuche, ¿qué haces una vez que Dios te ha respondido la oración? ¿Sabe? Muchos cuando Dios les ha respondido la oración no regresan ni siquiera a darle gracias y mucho menos a darle gloria. Pero David se queda y después de haber recibido la respuesta,
dice, con mi cántico le alabaré. De repente la oración se convierte en un canto de alabanza y en un acto de adoración, porque él sabía que Dios le había respondido. Él sabe, y si hay algo hermoso que usted y yo podamos decir, es que Él es mi fortaleza y Él es mi escudo. Algunos tienen un conocimiento teórico de Dios como fuerza o como escudo, sin conocer la bondad de Dios en ellos, en sus vidas individuales. Así es como los 10 leprosos que no regresaron a darle gracias, Jenny. Pero David conocía la bondad de Dios en su vida de forma individual y por eso se queda. No tenía un conocimiento teórico. Él había recibido la respuesta de Dios. Si usted y yo podemos decir que Dios es nuestra fortaleza y que no solo tenemos un conocimiento teórico, ¿cuántos tiempos difíciles han pasado en tu vida y Dios te ha fortalecido? ¿Cuántas situaciones adversas han ocurrido durante este año y te has mantenido de pie? Todavía sigues de pie. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Él es mi fortaleza y es mi escudo, pero no de una forma teórica, sino de una forma práctica? Porque lo hemos vivido en nuestra vida y ha fortalecido nuestra vida. Cuando todos nos han dejado, Él ha estado con nosotros. Cuando los demás nos han dado la espalda, Dios no nos ha dejado. Aunque nos han desamparado muchos, Dios ha estado con nosotros. Aunque hemos sufrido situaciones adversas, ¿cuántos seguimos de pie hasta el día de hoy? No es el resultado de que simple y sencillamente tenemos un conocimiento teórico, sino práctico. Lo hemos vivido en nuestra vida. Él es mi fortaleza y Él es mi escudo. ¿Por qué lo decía? Lo decía con propiedad porque Él mismo lo vivió en su vida. Vivió situaciones adversas, persecuciones diversas, vivió situaciones en las que vio cercana la muerte, pero había entendido y había visto que Dios lo había mantenido hasta ahora y podía decir con propiedad y con evidencia de que Dios era su fortaleza y era su escudo. ¿Cuántos aquí pueden decir con propiedad y con evidencia de que Dios ha sido su escudo y su fuerza? De que Dios ha sido su escudo y su fuerza. Dígame amén si usted lo cree, si usted lo ha vivido, si puede decirlo con propiedad y con testimonio de que Dios ha sido su escudo y su fuerza. Amén. Ahora, si yo puedo decir esto con propiedad y no solo con un conocimiento teórico, entiendo que si se levanta alguna situación en el tiempo presente, también será mi escudo y también será mi fuerza. En Él, dice, confió mi corazón y fui ayudado. David aquí agrega a su voz el testimonio de innumerables personas como tú y como yo, que hemos encontrado ayuda en nuestro corazón, que hemos confiado, en Dios en nuestro corazón y que eso nos trajo alegría, respuesta y regocijo. David sabía que Dios respondió a su oración, quizás incluso antes de que estuviera a la mano. Wow, mira el testimonio de Susi. Dios es nuestra fortaleza. Ella puede decir con propiedad que Dios es su fuerza. Podemos decir con propiedad. Mire, orar a Dios y esperar una respuesta de Él y esperar que el Espíritu Santo dé testimonio con sus espíritus de que nosotros somos hijos de Dios. Orar a Dios no es cualquier cosa. Orar a Dios no es cualquier cosa. Así que si has orado a Dios durante todo este año y quizás hay cosas que todavía no reciban respuesta, llegará el día en el que puedas decir: confié en Él, confió mi corazón y fui ayudado. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y ahora él alaba a Dios. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalas y susténtales para siempre. Escuche, ahora
David comienza a hablar ya en tercera persona, o para otros, no para sí. Y su clamor dejó de ser egoísta y siempre volcado hacia el pueblo de Dios. Y ahora ora por ellos. Jehová es la fortaleza de su pueblo, no solamente la mía, sino la de su pueblo. Y esto es una bendición dada al corazón que confía en Dios. Dios se vuelve su fortaleza. Él no solo da fortaleza, Él es fortaleza y refugio. Voy a volverlo a decir. Dios no solo da fortaleza, Él es fortaleza y da fortaleza. Voy a volverlo a decir. Dios no da solo fortaleza, es fortaleza a su pueblo y refugio, salvador de su ungido. Ahora, David concluye este salmo de una forma maravillosa. Escuche lo que dice. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalas y susténtales para siempre. Este salmo comenzó con un pedido de ayuda personal y rescate personal para la vida de David. Pero al final de este salmo, la preocupación de David es por el pueblo de Dios en conjunto. Y comienza a orar ya oró por él, ahora comienza a orar por los demás. Por eso nos reunimos cada mañana a orar los unos por los otros, no solamente por lo nuestro, sino también por los demás. Porque incluso hay personas que están en situaciones peores que las nuestras. Osvaldo, Dios te bendiga. Que aunque estemos viviendo cosas fuertes en nuestra vida, podemos clamar al Dios de los cielos y Él tiene una respuesta. Confío en Jehová mi corazón y fui ayudado. Él oyó la voz de mis ruegos. Y ahora comienza a orar. Él dice, salva primero a tu pueblo. Segundo, dice, bendice al pueblo de Dios. Bendícelos. Dice, bendice a tu heredad. Y tercero, dice, pastoréales. Escuche, dice, salva, bendice y pastoréales. 3 cosas que Dios da a nuestra vida. Y 3 cosas por las que pide David en oración. Salva, bendice y pastorea. El pueblo de Dios o nosotros necesitamos ser rescatados. Y esto es lo que buscan a Dios. Bendice. El pueblo de Dios necesita su bendición y su favor. Y yo sé que yo recibo su bendición al ser su heredad, ser su hijo. Y Él dice, pastoréales. Nosotros necesitamos su cuidado y su guía, como un pastor guía a su rebaño. Pastor aquí significa pastoréales. Cuando Él dice pastoréales y susténtales para siempre, pastorear significa, en el original, rab, significa gobernar, significa alimentar. Apaciéntalos como un rebaño, gobiérnalos como un padre hace con sus hijos. Y termina con una cuarta cosa, dice susténtales. Ahora yo entiendo que yo necesito de Dios una cosa, presencia constante, sustentándome, y la necesito para siempre. No hay día en el que yo no necesite su salvación, su bendición, su dirección y su sustento. Voy a volverlo a decir. No hay día en el que yo no necesite su salvación, su bendición, su dirección y su sustento. Así que puedo hacer una oración esta mañana contigo. Hagámosla juntos. Que Él sea nuestra salvación, nuestra bendición, nuestra dirección y nuestro sustento. Y cuando esas 4 cosas nos faltan en nuestra vida, le aseguro que no hay nada a lo que tengamos que tener temor. No hay nada a lo que tengamos que tener temor. Ora conmigo al Dios de los cielos para que nos salve, bendiga, guíe y sustente. Padre, que tú seas nuestra salvación, porque entendemos que nuestra salvación depende de ti. Que no hay mérito en nosotros mismos y que esto no es por obra, sino por gracia, para que nadie se vanagloríe. Tú eres nuestro Salvador
Así que te pedimos esta mañana que tú salves nuestra vida, que tu salvación sea derramada sobre nuestros corazones. Te pido, Dios, que tú bendigas a tu pueblo, a los que estamos conectados esta mañana, a los que estamos allí. Bendícenos. Bendícenos con tu bendición, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te pido, Dios, que tú nos pastorees, que tú nos des dirección y guianza, porque yo necesito tu guía, tu cuidado. Como un pastor guía a sus ovejas hacia donde están los pastos verdes, a donde están las aguas frescas. Así guía nuestra vida a la dirección correcta, hacia donde podemos encontrar descanso, refugio y cuidado. Y no solo nos pastorees, no solo nos des dirección, sino que sustenta nuestra vida. Yo necesito tu presencia constante en mi vida y cada uno de los que está conectado. Necesitamos tu presencia obrando en nosotros todos los días. No hay día de nuestra vida que no te necesitemos. No hay situación de nuestra vida donde no sea evidente tu ayuda, tu cuidado y tu protección. Por lo tanto, hoy pedimos, Dios, que tu dirección, que tu bendición y que tu salvación y sobre todo tu sustento sea sobre nuestra vida, tu presencia constante en nosotros. Que no nos dejes y que no nos sueltes, Espíritu de Dios, que nos salves, bendigas, dirijas y sustentes, para que nuestra vida sea bendecida por ti, prosperada y guardada por ti. Y no solo a nosotros, hazlo también con nuestra familia, con nuestros hijos y con aquellos que nos rodean. Sálvalos, bendícelos, dirígelos y susténtalos. En el nombre de Jesús, te lo pido, Espíritu de Dios, a cada uno de los que está conectados esta mañana. Tú conoces su necesidad, conoces su oración, conoces sus tristezas, sus luchas, sus cargas. Pero así como David clamó y dijo: oyó Jehová la voz de mis ruegos. Así que tú hayas oído en esta mañana nuestra oración y la oración de cada uno de nosotros. Que cada lágrima que ha caído, Señor, sobre nuestras mejillas y se ha deslizado sobre ella, caiga en tu presencia, Dios, como memoria y señal de una respuesta del cielo. Te lo pido esta mañana, Dios, que obres en cada uno de nosotros. De situaciones adversas, quizás enfermedad, quizás depresión, quizás ansiedad, quizás angustia, quizás temores o luchas o cargas. Y si todo está bien, que se mantenga así y pueda mejorar. Pero que tu presencia, Señor, que tú vengas y nos salves, que tu bendición venga sobre nosotros, que tu dirección esté sobre nuestra vida y que tú nos sustentes con tu presencia. Porque siempre en tu presencia habrá plenitud y habrá gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos los que estuvimos conectados. Recuerde, como siempre, un salmo y una oración hacen un día de bendición. Hoy Salmos capítulo 28.